La Biblia establece que María sería una de las mujeres más privilegiadas al ser la que iba a concebir a Jesús, a la que iba a concebir al Salvador, al que lo iba a llevar en su vientre y lo iba a enseñar. Todas las mujeres de Israel esperaban ese momento, esperaban ser la mujer que hiciera esto, pero esto se cumple en María. Muchos cristianos a veces nos preguntan y nos dicen, ¿ustedes creen en María? Y a veces la respuesta no es del todo satisfactoria porque ellos dicen, nosotros no creemos en María. Pero ellos entienden mal ese concepto y esa pregunta, porque nosotros sí creemos en María, creemos que María existió y que fue real, porque la Biblia de esa forma lo establece. Miren lo que dice en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 y el versículo 48. Nos dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Entonces la Biblia declara que nosotros debemos llamarla a María la bienaventurada María, la bienaventurada Madre de Jesús, porque la Biblia dice, todas las generaciones me llamarán por este nombre, por este atributo. Ahora bien, hay algunas personas que creen o piensan en su sinceridad de que María no tuvo pecado, de que María nunca tuvo ninguna mancha de pecado. Y ustedes dicen, ¿quién cree eso? Por ejemplo, en el Catecismo Católico, en la página 493 nos dice, por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted en qué va a basar su fe? ¿En lo que dice la Escritura? ¿O en lo que dicen otras fuentes ajenas a la Escritura y que se aparten de la enseñanza de ella misma? Pues vamos a ver si María no tuvo pecado. Y vamos a creer y vamos a comprobarlo con un escrito acá. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, nos habla de algo bien interesante. El contexto nos habla de que cuando María llevó a su hijo que había recién nacido, a Jesús, al templo para hacer los ritos que la ley pedía. ¿Ya? En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2 y el versículo 22 nos dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Entonces ellos ofrecieron según la ley. ¿Pero cuál ley? ¿Qué dice esta ley? ¿Dónde está esta ley? ¿Dónde yo puedo saber lo que esta ley me pide y lo que dice? Vamos entonces a saber dónde está esta ley. Y esta ley está en el libro de Levíticos capítulo 12. Nos dice, versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces aquí vemos 2 tipos de sacrificios. ¿Cuál? El del holocausto y el de la expiación, que vale decir por el pecado, porque el sacrificio por expiación se hacía para el perdón de los pecados. ¿Por qué entonces ellos llevaron para la expiación? Porque de esa ley es la que está hablando. Porque María era pecadora y necesitaba una expiación para sus pecados y lo hacía a través del sacrificio. Y haciendo el sacrificio del holocausto y de la expiación, ella quedaba limpia y purificada. Entonces, ¿María pecaba? Claro que sí pecaba, porque ella llevó los sacrificios por sus pecados para ofrecerlos en el templo. Y ese sacrificio eran 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces, ¿María era pecadora? Sí. Entonces, ¿María necesitaba de un Salvador? También que sí. ¿Cómo podemos saber? Porque en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 1 y el versículo 46 nos dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
Esto significaba que ella era pecadora y como pecadora necesitaba un salvador. Necesitaba ser salvada del pecado. ¿Por qué necesitaba ser salvado del pecado? Porque era pecadora. Ahora, por ejemplo, en el Catecismo, en la página 969, nos dice: la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Cuando Cristo asciende al cielo, Él es el que se coloca y se pone como intercesor, como mediador y como abogado. ¿Será entonces que la Biblia dice también que María es abogada, intercesora y también que nos socorre? ¿Que es la mediadora entre Dios y los hombres? ¿Será que eso es así? Veamos lo que dice la Biblia. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, el único mediador, que es Jesús. Si hay uno, no pueden haber más. Él es solo el mediador, Él es solo el intercesor. Ahora, en Primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 1 nos dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia mencionaría que María fue intercesora y que ella fue llevada al cielo y que ella también intercede por nosotros, pero la Biblia no lo dice. Imagínense que un detalle muy importante es que Juan, el discípulo Juan, que fue uno de los últimos que murió de forma natural y que fue el último en escribir los últimos libros de la Biblia, como ya sea Apocalipsis y su mismo Evangelio según San Juan, él tuvo una gran responsabilidad porque Jesús, cuando estaba en la cruz, le dijo: María, le dijo: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, le dice. ¿Qué significa eso? De que Juan quedó al cuidado de su madre. Y ya aproximadamente en el año 100, donde fueron escritos estos evangelios, tal vez María ya hubiera muerto. Pero Juan nunca dice de que ella ascendió al cielo. Si ella hubiera ascendido al cielo, Juan lo hubiera dicho. Y no lo dijo. Ella no lo dijo, Juan. No dijo que María ascendió al cielo, ni que intercesora, ni nada de eso. Cuando la Biblia, por ejemplo, sí habla de personas que fueron llevadas al cielo. ¿Como quién? Como Enoc, como Elías. Y la Biblia lo establece y dice que fueron llevados al cielo sin ver muerte. Entonces, ¿por qué María no? ¿Por qué María no la nombra, siendo que ella fue una de las mujeres privilegiadas y más importante dentro del mundo cristiano? Y más importante para el pueblo de Israel, porque de ella nació el Mesías. Entonces, hay otra también escritura en el catecismo que dice que María fue virgen. Yo creo que muchos de nosotros a veces llamamos a la Virgen María. ¿Será que ella fue virgen? Mira lo que dice el catecismo en la página 510. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto y virgen para siempre. Ahora, ¿las escrituras declararán que esto tiene veracidad o que este argumento tiene base en la escritura? Pues vamos a ver conforme a lo que dice la Biblia si eso es verdad. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1 y el versículo 24 nos dice: y siendo despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Fíjense que aquí dice: y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito llamado Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que después de que dio luz a su hijo primogénito la conoció. ¿Pero cómo? No, ellas nunca se habían visto, nunca habían hablado, nunca se habían topado. ¿A qué se quiere referir con conocer, con esa palabra? Ah, es que ahora vamos a ver que la Biblia dice que en ciertas situaciones determinadas, cuando la Biblia dice conocer, se refiere al acto sexual entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, en el caso de Génesis, en el capítulo 4 y el versículo 17 nos dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Génesis capítulo 4, versículo 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Entonces dice: y conoció Adán a Eva y concibió a tal hijo. Concibió entonces Caín a su mujer y concibió a tal hijo. ¿Qué quiere decir? De que ellos se conocieron en el acto matrimonial, en el acto sexual. Entonces la Biblia dice de que María, después de que nació Jesús,
tuvo acto sexual con José. Entonces, ¿María era virgen? No, María no era virgen. María fue virgen durante tuvo a Jesús en el vientre, porque no hubo una parte del hombre que haya ejecutado para que Jesús naciera, sino que fue por obra del Espíritu Santo. Pero después de que Jesús nace, María y José hacen lo que manda el sagrado matrimonio. Entonces, nosotros creemos en María, nosotros creemos que María existió, que María fue real y que tuvo una gran responsabilidad porque ella tuvo que criar a Jesús y enseñarle junto con José las cosas de Dios en su vida espiritual. Pero nosotros no creemos que María es intercesora y que está en el cielo intercediendo por nuestros pecados. No creemos que ella fue llevada al cielo. No creemos que ella nunca pecó, porque ella sí pecó y necesitaba de un Salvador. Y tampoco creemos que ella fue virgen para siempre, porque la Biblia no lo establece. Ahora, lo que yo he estudiado en forma personal me he dado cuenta de que María solo da una sola orden, que se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 2 y el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Entonces, cuando Jesús mandó a pedir las vasijas con agua para convertirlas en vino, María dice: hagan todo lo que Él os diga. ¿Por qué? Porque ella tenía claro que nosotros tenemos que obedecer solamente a Jesús y hacer todo lo que Jesús nos dice. Y esa fue una de las órdenes que nosotros encontramos en la Biblia, de que María manda a que nosotros obedezcamos a Jesús. Y Jesús se manifiesta a través de su palabra. Por eso es que ella, aún siendo pecadora, para llegar hasta el Padre, necesitaba pasar por Jesús. Porque en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy la verdad, el camino, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. María, para llegar al Padre, necesitaba ir a Jesús. Y ahora María da la orden y dice: hagan todo, obedezcan a Jesús. No obedezcan a lo que yo digo, no obedezcan a lo que los demás dicen, no obedezcan a lo que los pastores dicen si no está comprobado por la Biblia. La Biblia dice: háganle caso solamente a Jesús, porque en Él podemos tener la vida eterna. María necesitaba ser salvada, ella era pecadora y necesitaba de Jesús, aún siendo su hijo. María le obedeció a Jesús y María hizo caso a Jesús y también nos dio ejemplo. La bienaventurada Virgen María, la bienaventurada María, siendo pecadora en su condición, necesitaba de un Salvador tanto como nosotros. Y nosotros tenemos un Salvador, un mediador y un intercesor ante Dios y ante los hombres, que es Jesucristo. Y nosotros lo podemos conocer a través de su palabra.